de FIALINX. Este año es la primera ocasión en la que el Congreso incluye charlas de la disciplina en diseño. Mi nombre es Pedro Sorto y yo soy el director de una de las carreras más nuevas de la UCA, la licenciatura en diseño. Y en esta charla vamos a tener la presencia de dos profesionales increíbles en el área de la ilustración y vamos a hablar sobre el futuro de esta disciplina, el futuro de la ilustración. Primero tenemos a Miguel Membreño y luego vamos a tener a Brenda Figueroa. Va a pasar primero Miguel, nos va a pantallar con su trabajo y luego Brenda nos va a pantallar con el suyo. Son dos artistas de la ilustración, diseñadores ambos, y tienen áreas de aplicación de la ilustración súper diferentes, con estilos súper increíbles los dos. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a presentar a Miguel, él va a presentar su trabajo, luego presentamos a Brenda, y al final discutimos entre todos sobre el futuro de esta disciplina, que es la ilustración. Introduzco a Miguel, él es ilustrador y concept artist salvadoreño, con una fascinación por el storytelling y la conexión entre las emociones y el entorno cultural en sus proyectos. Cuenta con experiencia profesional en la industria del entretenimiento, como los videojuegos y la animación, durante los últimos 6 años. Es graduado en diseño gráfico, ha tenido la oportunidad de realizar proyectos personales y profesionales de ilustración a lo largo de más de 10 años de trayectoria, en los que ha podido incursionar en campos como el diseño, el marketing, editorial, producción audiovisual y artes plásticas. Actualmente se desempeña como Lead Concept Artist en Volta Keyword Studios en Quebec, Canadá. Los dejo con Miguel. Hola a todos, buenos días y antes que nada agradecerte, Pedro, por la invitación, por el espacio y nada, encantado de estar acá y poder hablar un poco de mi trabajo. Lo siento de antemano si sienten que voy un poco rápido, pero quiero tratar de cubrir todo en el tiempo que tengo que hacerlo. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Sí, se ve. Ok. Como dijo Pedro, pues yo me dedico a dos campos en específico, la ilustración y el concept art. Y creo que después de graduarme me encuentro como en esta dualidad. Y siento que el concept art es como la manera que encontré de poder fusionar la ilustración y el diseño, ah, fusionado a una industria en específico, en este caso de entretenimiento, que son los videojuegos, y que me permite fusionar perfectamente la ilustración y el diseño al mismo tiempo. Actualmente trabajo en Volta, hace quizás unos 4 o 5 años que trabajo con ellos y 3 años y medio casi de estar trabajando como in-house en el estudio acá en Quebec. Y nada, la verdad es que voy a tratar de cubrir rápidamente la mayoría del trabajo que hago en el estudio. Estos son ejemplos del trabajo que se realiza en el estudio y trabajamos con un montón de estudios de manera local y alrededor del mundo. Y se basa más que todo en ser un outsourcing studio y dar servicios de arte y de desarrollo visual. Son parte de los clientes que tiene el estudio. Y bueno, mi trabajo es básicamente como lead concept artist, hacer concept art. Creo que es el área en donde más me siento, donde más cómodo me siento y me gusta desenvolverme. Son ejemplos de concepts de videojuegos que ya han sido publicados. Porque hay una cosa delicada en mi trabajo, es que no puedo mostrar muchas de las cosas que realizo hasta que pasan los años y los juegos salen o tenemos el permiso de publicar el contenido. E incluso creo que mis mejores proyectos, no sé si algún día los voy a poder publicar porque muchos han sido proyectos que ya fueron cancelados. Eh, También me gusta trabajar en diseño de personajes. Creo que no lo hago tan seguido
porque sí hay artistas que se especializan en esto en específico en el estudio, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me encanta trabajar en este tipo de proyectos. Esto fue un diseño de personajes para un juego que se llama Diablo Immortal, de un estudio que se llama Blizzard, Estados Unidos. Y la idea era diseñar estos personajes que iban a ser parte de una serie de imágenes que se iban a animar para un trailer de una actualización al juego. Estas fueron las imágenes que me tocaban hacer a mí en totalidad, pero en realidad fueron un montón que se hicieron. Este fue para otro trailer también y en esta yo fui encargado nada más de hacer el personaje principal que se ve al fondo. Los demás personajes y el fondo los hizo otro artista, igual acá. Si es algo, en mi día a día, es algo súper colaborativo. O sea, el trabajo en equipo es primordial en el tipo de trabajo en el que me dedico. Estos sí son como más proyectos más misceláneos, como quizás no están ligados a un cliente en específico, sino que se realizan de manera interna, pero igual son súper divertidos de hacer. Y algo que últimamente he hecho, quizás en los último año y medio, 2 años, es trabajar un montón en marketing. Y el marketing art creo que vale la pena mencionarlo acá porque en cierta forma genera un tipo de ilustración en el que yo no estaba acostumbrado a trabajar. Yo estaba acostumbrado a dibujar y pintar directamente y en marketing requiere un nivel de detalle y de calidad elevado porque estas imágenes funcionan para subirlas a tiendas o se imprimen en formatos gigantes y hay un montón de estándares de calidad o de especificaciones de personajes, de fondos o de props que se utilizan que se tienen que respetar. Entonces, es como un trabajo súper minucioso y es como ir al detalle. Este fue un ejemplo de cómo incide el proceso. O sea, parte como un sketch y hay un montón de trabajo en 3D. En este proyecto en específico aprendí a usar Marvelous Designer para emular el movimiento de la tela y igual hay un montón de documentación y referencias y un montón de feedback y correcciones en el proceso que es súper difícil mostrarlo, pero es un trabajo, que quizás el resultado final es lo que la gente ve, pero todo el proceso es un montón de trabajo. Y creo que es el que más disfruto en sí. Este es otro proyecto de marketing que fue para Keyword Studio, que es la empresa dueña del estudio en el que trabajo. Y igual otro ejemplo de marketing. Y voy a hablar rápidamente de ilustración. Y creo que este es donde más cómodo me siento. Creo que el concept art en sí es mi trabajo, es lo que me permite estar acá y ganarme la vida, pero la ilustración es lo que de verdad me llena como persona. Creo que es donde tengo la libertad de poder ser yo mismo, de transmitir mis ideas, de contar mis historias, usar la técnica que yo quiera. Y muchas veces ni siquiera lo hago de manera digital, lo hago directamente en papel y es donde me siento mucho más cómodo. Son parte de proyectos personales. Y si algo tienen en común y es algo que sucedió de manera inconsciente, es como mi entorno cultural. Creo que a mí me inspira un montón de dónde vengo, cómo crecí, todas las referencias visuales, o sea, mi afición por la ciencia ficción y ese tipo de cosas. Pero siendo sincero, no soy tan fan de los videojuegos. Soy más bien como un híbrido y me inclino más por la parte artística y al mismo tiempo tomo un montón de clases cada año. Creo que es importante seguir aprendiendo y mejorando con el tiempo porque si uno se estanca es súper peligroso, sobre todo en esta industria que es súper competitiva. Y si elegí un proyecto para hablar en específico y creo que este ha sido el proyecto que más me ha llenado a nivel profesional y personal.
Y fue quizás mi primera exposición a gran escala que tuve, que fue con el Museo Marte. Y, y de entrada fue un reto enorme porque era la primera vez que exponía y era de alguna forma entrar en un formato diferente en el que yo estaba acostumbrado, que quizás era más ligado como a las artes plásticas. Y en algún momento eh, quizás tuve un montón de dudas y inseguridades, pero al final creo que decidí mantenerme fiel a lo que hacía y hacerlo de manera tal cual, o sea, mostrar el proceso sobre todo. Creo que era una de las primeras exposiciones de artistas de ilustración digital en el museo, entonces para mí era súper importante mostrar todo el proceso de principio a fin. Estos son parte de los sketches, estos son ejemplos del montaje, eh, estos son parte de las ilustraciones. Y bueno, el tema giraba en torno al centro. O sea, para mí era como encontrar la belleza en la cotidianidad del centro y de cómo yo crecí también, porque mi abuelita vivía en el centro, entonces tenía un montón de referencias visuales que quería tratar de mostrar. Y en sí, siendo sincero, creo que hoy en día el concepto en sí de la exposición no era tan profundo, era más bien literal. Ahora que lo veo, no era como que la gran cosa, pero para mí creo que sí funcionó para sentar un precedente que un museo tan reconocido como el Marte en El Salvador comenzar a abrir espacios para artistas que se dedicaran a la ilustración digital. Y creo que en alguna forma sentí la presión y hasta el día de hoy me siento súper agradecido por la oportunidad. Y nada, creo que este es el proyecto que más me ha llenado a nivel profesional y personal. Y ya, muchas gracias. Súper bien, súper a tiempo, Miguel. Y Iba sí, corriendo, lo siento. no, no se notó. Lo resumiste, lo sintetizaste súper bien. Las imágenes son impresionantes y sí resumen muy bien tu estilo y tu trayectoria. Súper bien. Y Gracias. pensando en la pregunta, ¿cuál es el futuro de la ilustración? Perfecto. Mientras pasamos con Brenda. Gracias, Brenda, bienvenida. Voy a presentar a Brenda. Ella es ilustradora infantil especializada en el campo editorial, el diseño de personajes y la ilustración aplicada a productos de papelería. Con más de una veintena de libros publicados en Europa y Estados Unidos, su estilo transmite alegría y calidez a través de sus expresivos personajes y paletas de colores vibrantes. Ella cree firmemente en la capacidad de las imágenes para despertar la imaginación y favorecer la creatividad. Por ello, cada vez que el proyecto lo permite, intenta recrearse en sus composiciones, añadiendo lecturas paralelas. En su trabajo combina técnicas tradicionales y digitales. Y los dejo con el maravilloso trabajo de Brenda Figueroa. Buenos días, muchas gracias, Pedro. Después de haber visto la super presentación de Miguel, pues me siento un poco más nerviosa de lo que estaba, pero bueno, que ha sido muy emocionante ver el trabajo tuyo, Miguel. Déjame comentarte que es Muchas de esas gracias. cosas que uno ve y dice, ¿esto quién lo hizo? O sea, es impresionante, de verdad. Y me ha emocionado más ver tus bocetos a mano, los que tenías en el cuaderno de bocetos al final. Bueno, Muchas gracias. estoy muy contenta de estar aquí. Me dedico a la ilustración infantil desde hace casi 12 años. Bueno, no ha sido todo un camino tan fácil. Primero saqué la carrera de diseño gráfico en la Matías y bueno, después de trabajar 2 años en publicidad en El Salvador, eh, emigré a Europa. Estuve viviendo un año en Francia y realmente mi sueño era especializarme en ilustración, porque desde niña he tenido una conexión muy especial con los libros infantiles y las ilustraciones. Me quedaba horas y horas, yo creo, memorizando los dibujos de los libros de cuentos, que tenía muy pocos, porque en esa época el acceso a los libros era pues eh,
limitado, no es como hoy que te compras uno y al día siguiente lo tienes ya en casa o así. Y gracias a que mi papá, pues, la vena artística la he heredado de él, creo yo, y creo que nunca voy a alcanzar su nivel, pero bueno, él tenía, él se dedicaba a coleccionar fascículos de revistas y de libros, y al tener las colecciones completas, pues los encuadernaba, y esos eran los libros que me alimentaron a mí de niña. Y bueno, para resumir, los primeros proyectos de ilustración infantil que hice fue cuando estaba estudiando un curso de ilustración editorial, y fue para algo que, bueno, ahora vivo en Madrid, y es para algo que aquí llaman prácticas, que en El Salvador serían las pasantías. Y era un trabajo en el que tenía que hacer 500 dibujos para colorear. Pero claro, me los iban dando, eran encargos semanales, entonces eran dibujos blanco y negro, casi hechos como churros o como pupusas, como diríamos en El Salvador. Tenía un encargo de una cantidad de dibujos semanal, y lo malo era que estos dibujos eran anónimos porque se subían a unas páginas web, la gente los descargaba y los podía colorear, pero no podían llevar mi firma. Lo bueno era que hice mano, o sea, me sirvió mucho para practicar y para adquirir agilidad. Después de esto hice un curso de ilustración editorial y luego un máster en álbum infantil ilustrado con una escuela que era muy buena, que ya no existe. Eh, y, esto me abrió otro mundo porque hubo a mediados de los 2000 un auge en el álbum infantil ilustrado, que es este tipo de libros en el que la ilustración y el texto tienen el mismo peso y eh, se complementan uno a otro. Entonces, había un auge muy grande en Europa de este tipo de libros. Y por eso se creó este máster, hubo solo 6 ediciones, me parece, yo estuve en la primera y aprendí muchísimo, tuvimos invitados de mucho nivel. Y bueno, allí hice mi primer proyecto de álbum ilustrado como autora e ilustradora. Sin embargo, este libro no se ha publicado, lo tengo guardado en un cajón y lo tengo que retomar y rehacerlo, porque realmente fue un proyecto muy pensado, creé yo el texto, las ilustraciones, y creo que vale la pena sacarlo adelante. A partir de esto, pues empecé a tocar puertas con editoriales. Eh, Ha sido muy difícil siendo una extranjera porque hay muchísima competencia en Madrid, hay ilustradores increíbles en España y bueno, ha sido complicado, pero yo creo que empezar a trabajar con estos dibujos anónimos pues me hizo empezar a tener currículum en el campo de la ilustración, y ahora les compartiré un poco mis trabajos más importantes, que voy a darme prisa porque me quedarán 3 minutos, creo yo. Eh, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, sí. Sí, vale. Pues este proyecto no fue mi primer libro, fue creo que el segundo libro que hice para fuera de España, porque en el 2014 empecé a trabajar con una agencia de ilustración que está en Inglaterra. Entonces, esta agencia me consigue proyectos para fuera del territorio español, francés y latinoamericano. Y este fue el primer proyecto importante que tuve porque tenía mucha repercusión. A lo mejor no saben quién es Em Muñiz, pero es la hija de Jennifer López y Marc Anthony. Entonces, cuando me lo encargaron, yo solo podía pensar en las canciones de salsa de Marc Anthony y no me podía creer que me habían dado el proyecto. Y, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo creo que ha sido el proyecto que más proyección ha tenido a nivel internacional, pero coincidió con el año de la pandemia, con lo cual el lanzamiento del libro, que fue en septiembre del 2020, pues se vio opacado por las mascarillas, la falta de contacto. La niña hizo una presentación digital, o sea, desde su casa. Aquí está ella con el libro. Y bueno, estas fotos que están abajo se las muestro porque desde un principio me mandaron muestras de fotografías de la familia y de gente que tenía que aparecer en el libro. En esa época Jennifer López estaba con J-Rod, A-Rod, no me acuerdo cómo se llama,
y estas son sus 2 hijas, y bueno, es que tenían que aparecer en el libro. Entonces hay una escena donde salen ellos 7, y hay otra donde sale, no, perdón, ellos 6, y hay otra escena donde sale el niño bailando con Marc Anthony. O sea, es muy gracioso, no la tengo aquí, no la he incluido en la presentación, pero bueno, este es otro detalle de ilustración, que ellos me dieron toda la referencia de la habitación de la niña, porque no podía ser cualquier habitación, tenía que ser una habitación de un apartamento en Nueva York. Y yo empecé a buscar apartamentos y dijeron, no, 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 te vamos a mandar fotos de su habitación. Entonces, como es un poco, los colores eran un poco apagados, tristes, entonces pregunté si me permitían meter un poco de color ahí. Y en esta escena, bueno, era la niña en el cuento, va pidiéndole a Dios ayuda para ir haciendo cada una de las cosas en su día a día. Entonces en esta decía algo así como, ayúdame a no ser tan desordenada. O sea, el libro es muy sencillo, era muy bonito y era como para ayudar a los niños a rezar. Y bueno, para que vean que me construí la habitación a partir de estas fotografías, y también tenían que aparecer sus mascotas, el perro y los conejitos. Entonces, y tenían que ser ellos. Así que los conejitos aparecen en todas las escenas acompañando a la niña. El boceto que aparece a la izquierda fue uno de los bocetos primeros para cuando estaba compitiendo para que me dieran el proyecto, y luego la ilustración de la derecha es donde está peinando el conejito ya a colores, la ilustración que aparece en el libro. Y bueno, abajo también ven otra ilustración donde se ven las mascotas. Y bueno, esto puedo decir de este proyecto, tuvo mucha proyección. No logré conocer ni a la niña, ni a Marc Anthony, ni a Jennifer López, pero bueno, fue una experiencia muy, muy gratificante. Tampoco tuve contacto con ellos directamente, era a través de los agentes de la niña y mi agente. O sea, era una cosa muy, muy impersonal. Este proyecto está realizado para una editorial española, y, y ganó un premio en los Latino Book Awards en 2021 en Estados Unidos. Y bueno, es un proyecto que lo trabajé en el año de la pandemia, y bueno, solo les voy a mostrar un par de escenas. Está todo dibujado con boli a mano y pintado en digital. Creo que fue el último libro que hice así, porque para este libro tuve mucho tiempo, pero luego por cuestiones de tiempo y eso, pues se tiene que trabajar todo en digital para acelerar y para cumplir con los plazos. Y este es el último proyecto que les quiero mostrar, que es uno que yo creo que es el que tiene más número de ilustraciones de los que he hecho en mi vida, y tuve un tiempo récord para pintarlo, eran 48 páginas y tuve un mes. Así que bueno, esto es lo que les puedo mostrar. Quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias por el espacio. Excelente, Brenda. Muchísimas gracias por mostrarnos la magia de tu trabajo. Súper lindo. Y en esta charla quisimos tener 2 exponentes que trabajaran en el mismo rubro de ilustración, pero con estilos y áreas súper contrarias. Vean cómo Brenda es infantil, es editorial, es colorido, es mágico y es lindo y cute. Y Miguel es súper dramático, es videojuegos, es más digital y más realista. Entonces, lo que queríamos mostrar a nuestra población universitaria, especialmente a los estudiantes de diseño, es esos diferentes caminos que se pueden tomar en todas las disciplinas de la comunicación visual y el diseño. Es importante también recalcar que aunque los 2 ilustradores que tenemos ahorita tienen estilos diferentes y caminos diferentes, hay algo que mencionaron en su presentación que es en común, que la influencia de su infancia, de su pasado, de su recorrido, es bien fuerte en cómo su trabajo se va desarrollando.
Otra cosa que mencionaron también es que se educan, se mantienen al tanto de las actualizaciones, se van formando, hay una necesidad de formarse todo el tiempo. Entonces vean cómo el pasado y el presente se van fusionando para ir desarrollando los estilos y trayectorias de cada ilustrador y diseñador. También es importante ver que así como el pasado nos influencia, vamos teniendo una visión del futuro de nuestras profesiones. Y eso les quería de preguntar a ambos, ¿cómo ven el futuro de la disciplina de la ilustración? Tanto en cuáles son las nuevas áreas en las que esa disciplina se va a desarrollar, qué técnicas, qué habilidades tienen que ir adquiriendo los diseñadores e ilustradores para ir siendo relevantes dentro del campo profesional y cómo ven el futuro de la ilustración. Si quieren, Brenda, primero, ¿cuál es su opinión? Pregunta difícil. Pues al menos en el campo editorial esto va como por oleadas. Hay momentos en los que hay un boom de algún tipo de libro y todas las editoriales se lanzan a ese rubro, a ese, a ese tipo de producto. Y, y hay otros en los que como que deja de funcionar algo, viene algo digital que parece una amenaza y bueno, las cosas se paran un poco. Yo creo que la ilustración tiene eh, muchísima importancia porque ya no solo se usa en cosas que necesitamos aprender a entender, como antes podía haber sido una ilustración explicativa de algo, ahora puede ser describir algo emocional, a los niños les transmite mucho, aprender a través del color, de las expresiones, de los gestos. Entonces eso no está muerto. El problema es que hay un problema muy grande que se está notando mucho en España en especial, en Europa también y en el mundo, que es el problema de la natalidad, con lo cual hasta viendo menos lectores, también la amenaza de las pantallas contra los libros, pues está habiendo un poco de, de bajón en ese sentido. Sin embargo, el ilustrador tiene que reinventarse y si no puedes dedicarte o cerrarte a un mundo porque tu arma principal es tu mano y tu cabeza, entonces, y tu corazón, claro. Entonces, lo que tienes que hacer es poner esas tres cosas, coger las herramientas que vayan saliendo y, e investigar en qué campos puedes reinventarte, por decir así, cómo te puedes reciclar, cómo puedes contribuir a otras cosas o buscar nichos donde a lo mejor si el libro infantil está muy superpoblado, pues o dedicarte a un tipo específico de libro o cambiar, investigar otras cosas que a lo mejor han quedado de lado o ver qué aporte o qué valor le puedes dar tú. Súper chido. Entonces, en resumidas cuentas, hay que actualizarse siempre, Sí, reinventarte. Me encantó que dijiste reciclarse, hay que reciclarse y volver a subespecializarse. sí. ¿Y qué piensas vos, Miguel, del futuro de la ilustración? Bueno, antes que nada, felicidades Brenda por tu trabajo también. Me Sí. parece increíble también. Muchas felicidades. Y en cuanto a la pregunta, o sea, es complicado. Yo, siendo totalmente sincero, creo que el futuro se ve emocionante y al mismo tiempo hay un montón de incertidumbre, sobre todo en el campo en el que yo me desarrollo. eh, Hay un montón de nuevas tecnologías que de repente lo ponen a uno un poco nervioso y hay un montón en sí de cuestiones que uno no logra controlar. Por ejemplo, hay crisis económicas, ah, hay como niveles bajos y altos en cuanto a producción y a proyectos, sobre todo en la industria de videojuegos y en la industria de tecnología en general. Creo que esto aplica para el diseño, para la producción audiovisual, para la arquitectura. Me imagino que es algo global. Pero al mismo tiempo, yo creo que es, así como dijo Brenda, es cuestión de adaptarse. Creo que
si uno como profesional, independientemente en el rubro en el que te dediques, tienes como que esa facilidad y esa motivación de adaptarte, creo que es lo mejor que puede pasar. O sea, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, creo que se puede dar para una ponencia completa de un montón de horas, pero para hacerlo corto, o sea, yo no veo el problema en la nueva tecnología. A veces me parece increíble lo que se logra hacer, pero en donde no estoy de acuerdo son los límites de la ética que se cruzan o el uso sin permiso del trabajo de otros artistas o el hecho de reemplazar a un profesional por el simple hecho de que resulta mucho más barato. Y creo que aquí también juegan un montón de factores, eh, tanto como el tipo de clientes, el tipo de rubro, el tipo de trabajo que uno hace. Por ejemplo, hoy en día yo puedo hablar de mi campo, creo que es en el tema de videojuegos. Los clientes usan inteligencia artificial para mostrar referencias, pero hasta el día de hoy no puede entrar en el pipeline de producción porque hay un montón de correcciones y filtros que se hacen a medida de que se desarrollan los proyectos, que es imposible para la inteligencia artificial ser tan precisa. O hay ciertas cosas que era lo que tomamos al principio y lo que tú mencionaste también, Pedro, es como el factor personal. O sea, parece broma, pero tu entorno cultural o la forma en que creciste o tener esas referencias de alguna forma te hace responder de una manera diferente a una plataforma que genera imágenes hechas por inteligencia artificial. Y creo que ahí es donde está el valor. Pero al mismo tiempo, creo que ese es el lado sentimental y creo que es el que a nosotros nos gusta ver, pero también existe el lado comercial y es como la manera fría de ver la realidad y es que hay muchos clientes que o no pueden costear servicios profesionales o simplemente no les interesa y solo quieren algo rápido y eso es algo que no se puede controlar. O la gente que utiliza de manera, eh, eh, ¿cómo puedo decirlo? Que utiliza la inteligencia artificial de manera no ética y usa el trabajo de artistas vivos y copia estilos y genera imágenes y encima de eso lo pueden hasta comercializar. Entonces, Ujú. creo que hoy en día existen un montón de espacios grises en el tema de derechos de autor y, y, y para la mala fortuna de nosotros, o sea, los que se ven más afectados son los ilustradores pequeños. O sea, nosotros no somos una mega compañía que puede demandar a otra persona o costear un proceso legal con abogados para poder decir, ah, me tomaron mi trabajo. Es un montón de cuestiones que no se pueden controlar, pero al mismo tiempo, volviendo al lado sentimental, creo que la habilidad y la técnica que uno desarrolla a lo largo de la vida tiene un valor y también el factor cultural, tu forma de pensar, tu forma de transmitir emociones, de conectar con la gente y creo que Ujú. es lo que hace especial el trabajo en sí. Y hasta el día de hoy no lo puede reemplazar la inteligencia artificial. Pero ojo, yo no demonizo la inteligencia artificial. Yo creo que es más bien el mal uso de las nuevas tecnologías, que es lo que puede ser perjudicial para el rubro. Súper bien. Muchas gracias a ambos. Hay varias preguntas del público. Tenemos a nuestros estudiantes en un auditorio proyectando la charla y hay varias preguntas. No tenemos mucho tiempo ya, vamos acabando, pero sí hay una pregunta que sí les quiero hacer, que viene de nuestros estudiantes y es, ¿cómo llegaron a la conclusión de querer hacer este tipo de ilustraciones que hacen ahora? ¿Cómo llegaron a decir, yo quiero hacer este tipo de ilustración con este estilo, en este rubro? ¿Qué lo llevó a decidir eso? Si quieres, tú puedes empezar, Brenda. Gracias. Pues yo es que veía un libro de pequeña, un libro de cuentos, y yo decía, si hay alguien que puede hacer esto, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y
y cuando estudié diseño gráfico, pues era como la carrera más similar a lo que yo buscaba, donde podía seguir. A ver, yo nunca fui de las niñas que dibujaban los cuadernos, que se pasaba la clase dibujando, y eso lo he hecho en falta porque muchos ilustradores son este tipo de gente que dicen, yo es que llenaba todo de dibujitos. Yo no, pero sí veía mucho, copiaba mucho, regalaba dibujos a mis amigas. Y luego estudiando diseño me di cuenta de que la ilustración era un campo aplicable eh, a muchas cosas. Y uno de estos era el mundo del libro. Y a mí me gusta tanto leer como la ilustración infantil es algo que me emociona. O sea, no sé, es como una vocación, creo yo. Se También es siente, como, sí, sí, no sé cómo describirlo, yo lo he sentido así y bueno, me han pedido, por ejemplo, hacer ilustraciones para infografías eh, o para productos de otro tipo y las hago porque como profesional hay que adaptarse, pero donde me siento, no es que sea mi zona de confort, pero el que yo siento que es mi campo y que puedo eh, explotarlo de la mejor manera es la ilustración infantil. Y gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de, de claro, explorar. tocando muchas puertas y peleando un montón, pero sí, sí he logrado dedicarme a esto. Súper bien. Miguel, rápido, tenemos nada. Uy, ¿Qué momento te hizo decir? eh, bueno, para hacer resumirlo corto, yo sí fui de los niños que dibujó toda la vida en el cuaderno, Adelante. pero lo malo fue de que no estudié, entonces nunca fui aplicado. Y creo que Ya. al llegar a la universidad fue donde me puse serio y maduré de manera profesional y personal. Y me di cuenta que era bueno en algo, entonces sentí que me iba bien. A mí en el colegio nunca me fue bien. Y descubrí la ilustración digital gracias a un taller de un ilustrador que se llama Edgardo Najarro, que hasta el día de hoy me acuerdo de esa presentación y eso me cambió la vida. Y yo descubrí la ilustración digital y yo dije, lo que puedo hacer papel, lo puedo mudar a la computadora y eso me va a generar ingresos. Yo me quiero dedicar a eso el resto de mi vida. Y al mitad de la carrera comencé a trabajar haciendo storyboards y eso me permitió terminar de pagar los estudios. Pero cuando salí de la universidad, dije, ya no voy a dibujar más storyboards, quiero dedicarme a ser un ilustrador. Y comencé a practicar, a tomar clases por mi propia cuenta. Y creo que si le puedo dar un consejo, creo que hoy en día es mucho más fácil el acceso a la información y poder publicar tu trabajo gracias a las redes sociales. Yo creo que ahí está el futuro y es mucho más fácil poderte educar. En mi tiempo, o sea, yo incluso tuve la oportunidad de poder estudiar afuera y me ofrecieron como no sé si era no, ni siquiera una media beca, pero era como una ayuda, pero no podía Ujú. costearme eso, no tenía los recursos económicos. Y ahora, hoy en día es mucho más fácil, creo que si tomas un curso súper específico en el área en la que estás enfocado o que te interesa desarrollarte, es súper bueno, así como dijo Brenda, creo que la clave es encontrar ese nicho donde tú te sientes cómodo, donde sabes que tu estilo encaja, donde sientes que no trabajas, sino que haces lo que a ti te gusta hacer y encima que te paguen como vivir un sueño. Yo me siento súper afortunado de hacer lo que hago. Nunca me imaginé que esto me iba a permitir viajar, conocer un montón de gente y igual, por ahí leía que hay un montón de gente que tiene miedos, voy rapidito. Sí, bueno, súper. Y yo hasta el día de hoy me siento súper inseguro. O sea, cuando vine acá y comencé a dibujar con los artistas que trabajan en el estudio, que son increíbles, pues todos lo hacen en papel, muchos y otros en la compu, pero pues el nivel es increíble y de repente ir a la otra ciudad donde había gente que nada más la seguía por Behance o ArtStation y verlos en persona, es como que, o sea, encontrar todos tus ídolos que son de carne y hueso, te das cuenta de que se puede y al mismo tiempo es súper intimidante. Yo hasta el día de hoy sigo teniendo bloqueos mentales, también a la hora de no saber qué hacer, o sea, es normal ser inseguro y tener miedo de enfrentar tu trabajo, pero al final creo que es cuestión de creer en ti mismo y tomártelo en serio. Si te lo tomas en serio, puedes llegar lejísimo. Súper bien. Muchísimas gracias a ambos por inspirarnos con su trabajo, con su trayectoria
y con sus visiones. Ha sido un honor tener a dos figuras de la ilustración salvadoreña alrededor del mundo, y esperemos que nos volvamos a ver y esperemos que hayan inspirado mucho a nuestros estudiantes y nuestra comunidad educa. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo por invitarme. y un placer. Gracias, Pedro. Y mucho ánimo. Gracias igual. Adiós. Nos vemos pronto. Sí, hasta luego.